Buenos días, hermanos. Amén. Los que están viendo, Jesús es nuestro Maestro Celestial. Queremos hacer un saludo extensivo a todos los maestros por su día y a nuestros maestros de la escuela dominicana, que son pilar de educación para nuestros niños. Hoy día nos toca entonar la canción Esperar en ti. ¿Nos acompañan? Señor, enséñanos a esperar en ti, en todo momento. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti, tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Sé que es, mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti, tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control.
Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emmanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También hacemos el saludo a nuestros amigos que nos ven cada domingo a través de nuestros canales en redes sociales. La prédica de esta semana titula El Dios Todopoderoso que merece toda la adoración. Hay pasajes en la Biblia que, con el paso del tiempo, terminan siendo recordados no por el mensaje de Dios, sino por los protagonistas humanos, cuando en vez de eso debería prestarse la atención al mensaje propio de Dios. Claro que tal vez la acción de ciertos participantes humanos es importante, pero el mensaje no se dirige a resaltar las propiedades de estas personas, sino cómo Dios obra a través de ellos. Muchos conocen de repente el cántico de María, la mamá de Jesús, que ella pronunció cuando se encontró con su prima Elizabeth, quien estaba embarazada, habiendo sido estéril y de edad avanzada. Pero Elizabeth, que era prima de María, estaba embarazada de Juan el Bautista, esperando a Juan el Bautista. Pero pocos han advertido que en esta misma historia, María estaba procurando desaparecer de la escena para dirigir toda su atención hacia el Señor. Las palabras que pronunció en este cántico María no exaltaban el privilegio de ella misma, sino el carácter de Dios. Cada versículo que vamos a revisar en esta mañana, vamos a ver cómo María levanta su mirada hacia un Dios todopoderoso, santo, justo, misericordioso y fiel. Ese es el Dios que sigue siendo hoy digno de toda nuestra adoración y a quien vamos a contemplar en los pasajes que vamos a revisar en este domingo. Antes de escuchar el cántico de María, vemos cómo en el Evangelio Lucas narra este encuentro lleno de emoción y también de significado. Recordemos que la semana pasada hicimos una prédica acerca del anuncio del ángel Gabriel a María, y que Gabriel le había anunciado a María que ella iba a concebir por obra del Espíritu Santo y que daría a luz a Jesucristo. Luego de este anuncio, María fue a una zona montañosa, saliendo de Nazaret, para visitar justamente a Elizabeth, su pariente. Como ya había comentado, Elizabeth era una mujer ya mayor, estéril, que había sufrido justamente ese dolor de la esterilidad durante muchos años, pero ya llevaba 6 meses de embarazo, cumpliendo así también una promesa divina. Cuando María entró en la casa de Elizabeth y la saludó, ocurrió algo extraordinario. El niño que Elizabeth llevaba en su vientre, que como mencioné era Juan el Bautista, saltó de alegría. El bebito pateó el vientre de su mamita Elizabeth. Y la misma Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Inspirada por Dios, Elizabeth exclamó una frase que todos ustedes la recuerdan y que cierta iglesia también la ha tomado como parte de una oración conocida. La frase que expresó Elizabeth a María fue: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Luego añadió unas palabras que revelaban una profunda comprensión espiritual. Elizabeth le dijo a María: ¿por qué se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Aquel reconocimiento no provenía de una deducción humana, sino de la revelación del Espíritu al alma de Elizabeth. En ese ambiente de alegría, de gozo y de fe y de confirmación, es donde María responde con un cántico que en la tradición cristiana, principalmente en la católica, se le conoce como el Magnificat, el cántico de María. Sin embargo, lejos de centrar la atención en ella misma o en el privilegio que había recibido María de ser la mamá del Salvador, el cántico de María no va hacia ella, sino va hacia el Señor. Lo que brotaba de los labios de María no es un himno a su propia grandeza, sino a la exaltación del Señor. María, por eso, comprendía
que ella era solamente un instrumento en las manos del Dios soberano y que toda la gloria le pertenecía únicamente al Señor. De ese modo, este cántico de María o el Magnificat se convertía en una de las más sublimes confesiones del carácter de Dios que podemos encontrar en toda la Biblia. Este cántico nos invita a mirar más allá de las circunstancias y de los personajes para fijar nuestra atención en el poder de Dios. Y aquí María no pretendía que la recordemos por su condición, sino que reconozcamos cómo Dios obró a través de ella. Cada una de las expresiones que vamos a leer en este domingo, vamos a ver cómo se describe varios aspectos del carácter de Dios y que nos van a conducir a contemplar su grandeza. La adoración que brotó de los labios de María nace del conocimiento de quién era Dios, de quién es Dios, y de cómo Él actuó a favor de su pueblo. Siguiendo ese desarrollo del pasaje, vamos a encontrar 3 razones por las cuales Dios merece nuestra adoración: su poder, su santidad, su justicia, misericordia y su inquebrantable fidelidad. La primera razón por la cual tenemos que adorar a Dios es la siguiente: adoramos porque Dios es poderoso. Ahora revisemos, hermanos, en nuestras Biblias Lucas capítulo 1, versículos 46 al 49. La palabra nos dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Versículos 46 al 49. Vemos aquí cómo el cántico comienza con una expresión de adoración. María dice: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Desde las primeras palabras, María deja en claro, nuevamente lo repito, María está dejando en claro quién ocupa el centro de la escena. Aquí el personaje principal no es María, es el Señor. Acá María no dice: engrandece mi alma por el privilegio que yo he recibido. O no dice: engrandece mi alma porque yo soy santa. María no dice: mi espíritu se alegra por el honor que Dios me ha concedido. No dice eso. Toda la mirada de María está completamente dirigida hacia el Señor. Y este es un detalle que nosotros no debemos pasar por alto. María acababa de recibir la noticia más extraordinaria que toda mujer pudo haber recibido jamás. María recibió la noticia que ella iba a ser la madre del Mesías prometido. Sin embargo, cuando María abre sus labios para alabar al Señor, no habla principalmente de ella misma, sino que habla de Dios. Esto es una diferencia profunda entre una fe madura y una fe centrada en el propio yo o en el ser humano. Porque cuando un cristiano pone su atención en sí mismo, va a terminar hablando por sus propias capacidades, sus logros o sus experiencias. Pero cuando el corazón contempla la grandeza del Señor, tu yo, tu orgullo, comienza a disminuir y el Señor ocupa el lugar que siempre debe tener en nuestras vidas. Ahora, lee cuidadosamente el texto. María reconoce que Dios ha mirado la humildad de su sierva, pero inmediatamente comenta esto María: porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Ella no atribuye nada a sí misma. Ella no dice: yo soy pura, yo soy santa, yo merezco adoración. En ningún momento en la palabra van a encontrar algo así que venga de labios de María.
Ella no se atribuye nada a sí misma. No presenta una lista de virtudes que expliquen por qué Dios la escogió. No lo dice. No habla de su mérito. No dice, Dios me eligió porque fui mejor que otras jóvenes allí de mi pueblo. No lo dice eso María. No habla de su obediencia. No dice, mi fidelidad hizo posible este plan. Yo soy bonita y por eso Dios me escogió. María no lo dijo. Todo el énfasis que vemos en este cántico de María recae solamente en el Señor. Dios es quien vio. Dios es quien escogió. Dios es quien actuó. Él es el que hizo esas grandes obras. ¿Qué diferente es esto de nuestra naturaleza? Con facilidad nosotros, incluyendo los creyentes, tenemos la tentación de apropiarnos una parte de la gloria de Dios. Cuando alcanzamos una meta, y estoy hablando también, por ejemplo, no solamente de metas seculares como alcanzar un puesto de trabajo o lograr una carrera, incluso también sucede en las misiones de la iglesia o ministerios de la iglesia, decimos, esto que he logrado fue gracias a mi esfuerzo. Esto he logrado porque soy muy inteligente. O esto he logrado porque esto o el otro. Cuando prosperamos, atribuimos los resultados, en muchas ocasiones, únicamente a nuestra propia disciplina, recurso o capacidad. Y esto también pasa en las iglesias, porque cuando servimos en las iglesias, podemos llegar a creer que la obra que hacemos depende únicamente de nuestras capacidades. Pero aquí María nos está enseñando que toda obra verdaderamente grande comienza y termina con Dios. Ella utiliza aquí un título lleno de significado. Acá dice que todo fue por el poderoso, todo fue por la obra del Señor. Y esto no es un simple adjetivo para describir que Dios actúa con fuerza. Es un nombre que resume todo lo que Israel había aprendido acerca de Dios a lo largo de los siglos. Al llamar poderoso a Dios, María está recordando la historia completa de la redención. Uno piensa que de repente la historia de la redención comienza cuando nació Jesús o cuando Jesús fue crucificado. Pero déjame recordarte que la historia de la redención incluso comienza desde el mismo Génesis, después de que Adán y Eva cayeron en pecado. Acá este poderoso es el Dios que habló y que Él, a través de su boca nada más, de lo que Él dijo, el universo pudo ser creado. Donde no había absolutamente nada, la palabra de Dios produjo luz, mares, montañas, estrellas, planetas y toda forma de vida aquí en la tierra. Ningún ser humano puede crear algo de la nada. Ni con la tecnología que tenemos actualmente podemos generar un cromosoma de la nada. Nosotros podemos transformar materiales que ya existen, pero Dios en cambio creó todo de la nada, solamente con el poder de su palabra. Ese mismo Dios poderoso que pudo con su poder concebir a Jesús en el vientre de María, es el mismo Dios que abrió el mar rojo cuando parecía que Israel estaba completamente perdido. Delante tenían el mar, atrás estaba el ejército del faraón. Humanamente no había salida. Sin embargo, Dios Todopoderoso abrió el camino donde nadie podía verlo. Ese mismo Dios, ese es el Dios que sostuvo a Israel durante 40 años en el desierto. Cada mañana hacía descender maná, proveyó de agua al pueblo de Israel en medio del desierto. Los vestidos y los zapatos de los israelitas no envejecieron, no se gastaron. Los pies de ellos no se hincharon. Día tras día, generación tras generación, demostró que su poder no era un acto aislado, sino un cuidado constante hacia su pueblo. Y ahora, delante de María,
ese mismo Dios estaba realizando el mayor milagro de toda la historia. El Hijo Eterno de Dios asumiría una naturaleza humana. Dios Hijo Jesucristo iba a tomar la forma de un ser humano. Es decir, que el mismo Creador entraría en carne en su propia creación. El Verbo se haría carne sin dejar de ser Dios. Esto no había ocurrido antes, ni volverá a ocurrir jamás. Por eso, María dice, me ha hecho grandes cosas el Poderoso. María entendió que el milagro no consistía en quién era ella, sino en quién es Dios. Y a veces nosotros olvidamos esa verdad. Cuando un hermano consigue un trabajo después de meses de haber estado en paro, después de meses de haber estado tocando puertas o haber estado revisando convocatorias, solemos felicitarlo por su perseverancia, porque ha insistido en buscar un trabajo. Y está bien a reconocer el esfuerzo de una persona, el que haya estudiado, el que se haya preparado, etc. Pero antes de celebrar su capacidad, debemos agradecer a Dios que le abrió la puerta. Cuando un matrimonio supera una crisis que parecía insuperable, que ya estaban al borde del divorcio, podemos admirar su compromiso cuando ellos se reconcilian. Pero por encima de todo, tenemos que reconocer la gracia del Señor que restauró lo que parecía roto. Cuando un joven universitario permanece firme en su fe, a pesar de que allí en la universidad todos se burlan de él, todos le hacen presión o bullying porque no se alinea con las cosas del mundo, no podemos pensar únicamente en que ese joven tiene un carácter fuerte. Tenemos que reconocer que es Dios quien sostiene a los suyos. Ahora, en la vida cotidiana también ocurre lo mismo. Cada mañana nosotros abrimos los ojos sin preguntarnos quién sostuvo nuestro corazón o nuestra respiración toda la noche. Respiramos sin pensar que quien sostiene el universo, con el poder de su palabra, sostiene también a nuestra vida. Comemos el pan de cada día sin detenernos a considerar quién manda la lluvia, hace crecer los campos o provee nuestro alimento. Nos acostumbramos tanto a las bendiciones, incluso en los detalles pequeños que tenemos en nuestra vida, que dejamos de maravillarnos por el Dios que nos está concediendo cada una de esas cosas sencillas que tienes. María no había perdido esa capacidad de asombro. Ella contemplaba la acción de Dios y respondía con oración y con adoración. Y eso produce otra consecuencia inevitable. La grandeza de Dios genera humildad. Mientras más grande vemos a Dios, más pequeños nos vemos a nosotros. Ahora, esto no trata de desarrollar en la persona un sentimiento de baja autoestima, sino de adquirir una perspectiva que sea correcta. Cuando contemplamos la inmensidad del Señor, comprendemos que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Él. Esto también ocurrió con hombres y mujeres que son de fe y cuya historia la podemos encontrar en las Escrituras. Por ejemplo, cuando Isaías vio la gloria del Señor en el templo, exclamó: ¡ay de mí! Cuando Job comprendió que la grandeza de Dios era solamente de Él, el Señor, respondió: me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando Pedro presenció el poder de Cristo en la pesca milagrosa, cayó de rodillas y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Nadie sale engrandecido, nadie sale orgulloso cuando ve verdaderamente el poder de Dios. Al contrario, quien conoce al Señor deja de exaltar sus propios méritos y aprende a depender completamente del Señor.
Quizá alguno de nosotros ha estado midiendo nuestra relación con Dios por lo que hacemos con Él. Pensamos que si adoramos mejor, que si enseñamos mejor, que si predicamos mejor, o tenemos un mejor desarrollo en las actividades de la iglesia, estamos más cerca al Señor. Sin embargo, aquí el cántico de María nos está recordando que la adoración no nace primero de nuestras obras, sino depende de nuestra comunión con Dios. Antes de preguntarnos qué hemos hecho por el Señor, deberíamos recordar que todo lo que tenemos viene de Él y que Él ha hecho todo por nosotros. Dios nos dio la vida, nos sostuvo en medio de las pruebas, tuvo paciencia ante nuestras caídas o pecados, nos perdonó en Cristo, nos adoptó como sus hijos y prometió que nunca nos va a abandonar. Entonces, cuando contemplamos este poder obrando con gracia en nuestras vidas, en nuestra historia, la adoración deja de ser una obligación religiosa y se convierte en una respuesta espontánea, una respuesta natural por el corazón agradecido que nosotros debemos tener para el Señor, porque Él nos salvó de la condenación. Y nosotros no adoramos para impresionar a Dios, adoramos porque Dios es poderoso, que Él ya ha obrado maravillas a favor de su pueblo y sigue haciéndolo con nosotros cada día. La segunda razón por la que debemos adorar al Señor es la siguiente: adoramos porque Dios es santo y justo. Ahora, hermanos, revisemos Lucas capítulo 1, versículos del 50 al 53. La palabra nos dice: y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Después de reconocer el poder de Dios, María dirige aquí su atención a tres atributos principales e inseparables del carácter de Dios: su santidad, su justicia y su misericordia. Estas no son cualidades aisladas del Señor, sino que juntas demuestran quién es el Dios al cual nosotros adoramos. Si contemplamos únicamente el poder de Dios, podríamos tener miedo a un Dios inmensamente fuerte. Pero cuando descubrimos que ese Dios poderoso también es santo, también es justo y también es misericordioso, comprendemos por qué Él merece no solamente nuestro respeto o temor, sino también nuestro amor y nuestra confianza. María comienza diciendo aquí: santo es su nombre. En la Biblia, el nombre representa a una persona misma. Entonces, cuando María aquí afirma que el nombre de Dios es santo, está declarando que todo lo que Él es, o sea, todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace, está completamente separado del pecado y de cualquier forma de maldad. La santidad de Dios significa que Él es absolutamente puro. Nunca ha cometido una injusticia, jamás ha pronunciado una mentira, nunca ha actuado con maldad, ni ha tomado una decisión equivocada. Todo lo que Dios hace refleja su perfección en su naturaleza. Pero sucede que a veces nosotros pensamos en la santidad como un atributo distante, casi imposible de comprender. Sin embargo, basta mirar nuestro propio corazón para apreciar esa diferencia. Nosotros cambiamos de ánimo con facilidad. En ocasiones podemos actuar movidos por el orgullo, la impaciencia o el egoísmo. Podemos decir palabras de las que luego nos arrepentimos.
Incluso cuando deseamos hacer el bien, descubrimos que todavía estamos luchando contra el pecado. Dios no es así. Él nunca necesita corregirse, nunca pide disculpas porque se ha equivocado, nunca actúa impulsivamente, nunca hace concesiones al pecado. Por eso la verdadera adoración siempre comienza con reverencia. Nosotros no venimos delante de un Dios fabricado según nuestros gustos o según nuestras preferencias. No adoramos a un Dios que piensa exactamente como nosotros queremos pensar o que simplemente va a aprobar todo lo que hacemos. Adoramos al Dios 3 veces santo, aquel delante del cual los serafines allí en el cielo proclaman sin cesar: Santo, Santo, Santo. Esa verdad debería transformar la manera en la que nos acercamos a Él. La adoración no consiste solamente en cantar alabanzas. Es reconocer que estamos delante del Rey del Universo. Por eso, nuestras acciones, nuestras canciones, nuestra actitud, nuestras decisiones, la manera en que trabajamos, todas las cosas que hacemos, deberían estar ajustadas a la palabra del Señor, mostrándole respeto y asombro. Y vemos cómo María continúa describiendo aquí algunos atributos más del Señor, como uno de ellos es la justicia de Dios. Uno de los versículos que se menciona aquí es el siguiente, dice: esparció a los soberbios, quitó de los tronos a los poderosos, exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. A primera vista, estas palabras parecían tener un sentido de denuncia sobre las diferencias sociales, las diferencias entre el rico y el pobre. Sin embargo, el énfasis de María es mucho más profundo. El Evangelio de Lucas aquí deja claro que el problema no es poseer riquezas. El problema no es ser rico, sino confiar en las riquezas. Que esas riquezas ocupen la posición de autoridad, la autoridad que le corresponde únicamente al Señor en tu vida. Los soberbios son aquellos que creen que pueden vivir sin Dios. Los humildes son aquellos que reconocen la necesidad del Señor. Los ricos, que son despedidos aquí vacíos, representan a quienes consideran como suficiente lo que tienen y viven independientemente del Señor. Y aquí los hambrientos simbolizan a quienes buscan incansablemente estar cerca de Dios. Más adelante aquí en el versículo, Lucas está desarrollando este mismo principio cuando Jesús relata, en capítulos más adelante aquí Lucas, la parábola del fariseo y del publicano. El fariseo se presentaba delante de Dios como muy perfecto, pero ¿basado en qué? En sus propios méritos. En cambio, el publicano, en vez de sentirse orgulloso, agachaba la cabeza, no podía levantar su mirada hacia el cielo y clamaba misericordia, porque sabía que estaba en pecado. Solo uno de ellos volvió justificado, el publicano, que reconoció sus pecados y quería acercarse a Dios en humildad. Aquel que reconoció su necesidad. Ese es el principio del reino de Dios. Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. La historia también confirma esta verdad. Muchos imperios que parecían invencibles desaparecieron. Reyes que creían gobernar para siempre terminaron siendo solamente un capítulo más en los libros de la historia. Gobernantes, empresarios y personajes admirados por millones de personas llegaron a pensar que nada podría derribarlos. Pero el paso de la historia recordó una realidad inalterable.
Ningún poder humano es permanente. Ahora mismo tú lo ves en el Mundial. Equipos que eran candidatos a ser campeones se quedaron solamente en cuartos de final. Solo Dios permanece para siempre. Eso también trae consuelo para nosotros los creyentes. Cuando observamos la injusticia, la corrupción, el abuso de poder, podemos pensar de repente, angustiosamente, que el mal siempre va a triunfar, que el mal nunca va a acabar. Pero aquí el Cántico de María nos recuerda que Dios sigue gobernando la historia. Ningún trono humano es eterno, ningún poder es eterno, ningún gobierno es eterno, ningún sistema político va a ser eterno. Y ninguna injusticia en este planeta va a escapar de juicio de Dios. Dios va a actuar en su momento perfecto y conforme a su sabiduría. Sin embargo, aquí el pasaje está no termina hablando únicamente de la justicia, sino que también está diciendo que todos nosotros estaríamos también bajo ese alcance. Todos nosotros también nos tenemos que someter a la justicia de Dios. Porque siendo honestos, ¿quién podría presentarse delante de Dios y decir que es perfectamente justo? Nadie. Por eso María aquí añade un tercer atributo que es maravilloso del Señor. Y María dice en el cántico, su misericordia es de generación en generación para los que le temen. La misericordia significa que Dios no trata a su pueblo como lo merece. Dios actuará únicamente sobre la base de su justicia. Si Dios actuara únicamente sobre la base de su justicia, ninguno de nosotros tendría esperanza. Si Dios te juzgara a ti porque cumpla los 10 mandamientos, todos estaríamos condenados. Nadie se salvaría. Porque todos hemos pecado, todos hemos fallado, todos necesitamos perdón. Pero Dios extiende su gracia sobre quienes se acercan a Él con un corazón humilde. La santidad de Dios no elimina su misericordia. Su justicia no contradice su amor. Ambas se encuentran en un perfecto equilibrio en la persona de Jesucristo. Allí en la cruz, Dios no ignoró el pecado, lo juzgó plenamente. Pero ese juicio cayó sobre el propio Hijo, sobre Jesús, para que quienes creen en Él reciban el perdón y la reconciliación. Allí está esa justicia que fue satisfecha por la misericordia. Ningún otro acontecimiento revela con tanta claridad la perfección del carácter de Dios. Cuando comprendamos entonces quién es Dios, nuestra adoración va a cambiar. Nos acercamos a Dios con reverencia porque Él es santo. Descansamos en Él porque Él es justo. Y encontramos esperanza en Cristo porque Él es misericordioso. Tal vez alguno llega hoy con la carga de una injusticia sufrida, pensando que nadie ve lo que está pasando. Pero aquí el Cántico de María nos está recordando que Dios sigue gobernando y que ningún acto quedará fuera de la justicia de Dios. Tal vez otra persona viene avergonzada por sus propios pecados y siente que ya no merece acercarse al Señor. Piensa que está muy sucio. Pero aquí la Biblia nos está recordando que la misericordia de Dios alcanza a quienes se humillan ante Él, no importando tu pasado. No necesitamos escoger entre un Dios justo y un Dios amoroso, porque nuestro Señor es ambas cosas de manera perfecta. Podemos confiar plenamente en aquel cuya santidad inspira reverencia, cuya justicia pone cada cosa en su lugar y cuya misericordia recibe con gracia a todo pecador arrepentido. Este es el Dios digno de toda adoración. Y la tercera razón para adorar al Señor es la siguiente. Adoramos porque Dios es fiel. Ahora revisemos Lucas capítulo 1,
versículos 54 y 55. La palabra nos dice: socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. El cántico de María concluye mirando hacia atrás para comprender nuestro presente. María entiende que lo que está ocurriendo con ella no es un acontecimiento aislado, sino el cumplimiento de una historia que Dios había comenzado muchos siglos antes. Por eso, aquí María dice: socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Estas palabras son profundamente conmovedoras. Israel había esperado durante siglos al Mesías. Generaciones enteras habían nacido, vivieron y murieron sin haber visto el cumplimiento de esta profecía. Hubo años de esclavitud, de exilio, de silencio profético y de aparente abandono para el pueblo de Israel. Desde una perspectiva humana, cualquiera habría pensado que Dios se había olvidado de su pueblo. Pero Dios nunca olvida. Cuando María contempló aquí el milagro de la encarnación, comprendió que el Señor estaba guiando cada acontecimiento de la historia para cumplir exactamente lo que le había prometido a Abraham. Dios no improvisa, Dios no cambia los planes, Dios no rompe sus promesas. Lo que Él promete, lo cumple. Quizá no en el momento o en el tiempo que nosotros queremos o esperamos, pero siempre lo hará en su tiempo perfecto. ¿Cuánto nosotros, los creyentes del siglo XXI, necesitamos recordar esta verdad? Muchas veces medimos nuestra fidelidad de Dios por cómo vemos nuestro reloj respecto a nuestras expectativas. Quizás estás orando por la conversión de un familiar. Pasan años y aparentemente no pasa nada. Pedimos de repente la dirección para tomar una decisión importante y la respuesta parece que demora en tu vida. Estás pidiendo de repente un lugar mejor para trabajar y pasan años y no sucede nada. Clamamos con fortaleza de repente para que Dios te sane de una enfermedad o de una dificultad económica y nada. Sientes que el cielo permanece en silencio. Sin embargo, el silencio de Dios nunca significa ausencia. Mientras nosotros solamente estamos viendo nuestro entorno o las situaciones a nuestro alrededor, estás viendo solo el momento presente, Dios está contemplando el principio y el final de la historia al mismo tiempo. Aunque no siempre nosotros entendamos los tiempos de Dios, debemos confiar en su carácter. La fidelidad de Dios no depende de nuestras circunstancias, depende de quién es Él. Y la mayor evidencia de esto es la fidelidad de Cristo. Cada promesa del Antiguo Testamento encuentra en Jesús su cumplimiento. El nacimiento del Salvador demostró que Dios jamás nos abandona. Si Dios cumplió la palabra de enviar al Mesías después de siglos de espera, también cumplirá todas las promesas a quienes han confiado en Él. Quizá hoy estás esperando una respuesta de parte de Dios. Tal vez llevas mucho tiempo orando por la restauración de tu familia, por un hijo que se ha alejado de Dios, por una situación en tu vida que no parece cambiar. Pero aquí el cántico de María nos está recordando que la fidelidad de Dios no se mide por la rapidez de la respuesta de Dios, sino por la certeza de sus promesas. Dios nunca llega tarde. Dios nunca olvida a sus hijos. Dios nunca abandona a aquellos que le han prometido algo. Por eso nosotros debemos seguir adorándole. ¿Sigues esperando tu promesa? Sigue adorándole.
Nuestra confianza no descansa en lo que vemos, sino en lo que Dios siempre cumple a través de su palabra. Dios ha sido fiel contigo en el pasado, te ha dado esperanza. Sigue esperando en el presente y sigue confiando en tu seguridad en el futuro. A manera de conclusión, al llegar al final aquí del Cántico de María, nuestra mirada ya no está entonces enfocada en María, permanece en Dios al cual ella adoró. Hemos contemplado aquí el poder, la santidad, la justicia, la misericordia y la fidelidad de Dios. Cada uno de estos atributos nos lleva a reconocer al Señor y considerarlo como incomparable. Sin embargo, aquí el Cántico de María no está pretendiendo que admiremos únicamente el carácter de Dios desde la distancia, como si Dios estuviera muy, muy lejos. Nos está preparando para contemplar al Dios de la obra suprema de toda esta creación, mediante un personaje que cerró toda esta promesa, Jesucristo. María todavía no conocía todos los detalles del camino que iba a recorrer su hijo. María iba a cargar, iba a sostener en los brazos a ese bebé, a Jesús. Lo iba a ver crecer. María escucharía sus enseñanzas. Y años después, María también iba a ver a Cristo morir en la cruz. Aquel niño que fue anunciado por el ángel no solamente vino para inspirarnos confianza o esperanza, ni solamente para ofrecer un ejemplo de moralidad. Jesús vino para cumplir el plan eterno de Dios y para rescatar a los pecadores. El pesebre donde nació Jesús apuntaba hacia la cruz. El nacimiento de Cristo solo puede comprenderse a la luz de su muerte y su resurrección. El Hijo eterno de Dios tomó nuestra humanidad para cargar sobre su cuerpo el pecado. El Santo recibió el castigo que todos nosotros merecíamos. El justo ocupó el lugar de los injustos. El misericordioso entonces abrió un camino de reconciliación para quienes jamás habrían podido salvarse por sus propias obras. Y ese Dios fiel confirmó la victoria levantando al Hijo de los muertos al tercer día. Por eso, cuando nosotros adoramos a Dios por su poder, no pensamos únicamente en la creación del universo o en la apertura del Mar Rojo. Contemplamos el poder que venció al pecado, derrotó la muerte y abrió la puerta de la vida eterna. Cuando adoramos la santidad de Dios, recordamos que Cristo vivió sin pecado para el sacrificio perfecto. Cuando adoramos la justicia y la misericordia del Señor, vemos a ambos atributos encontrarse en la cruz del Calvario. Y cuando adoramos su fidelidad, celebramos que ninguna de sus promesas cayó por tierra, porque Cristo vive y reina para siempre. Tal vez hoy has venido adorando a Jesús, pero todavía no has depositado toda tu confianza en Él. Admirar a Jesús o adorar a Jesús no es suficiente. Es necesario creer en Él, arrepentirse del pecado y recibir por fe el perdón que Él ganó con su sangre. Ese fue el propósito de su venida. Dios no envió a su Hijo simplemente para enseñarnos a vivir mejor, sino para darnos una vida nueva. Hoy el Salvador resucitado llama a cada persona a venir a Él, con humildad, reconocimiento de su necesidad y descansando únicamente en su gracia. Quien responde con fe a ese llamado, recibe perdón, adopción, paz en Dios y esperanza segura en la vida eterna. Y así termina nuestro recorrido por el Cántico de María. Comenzamos contemplando la grandeza de Dios y terminamos abrazando la gracia de Cristo. Esa es la verdadera adoración, hermanos. No consiste solamente en venir los domingos
a cantar con nuestros labios, sino a rendir nuestro corazón al Señor, a ese Señor que nos creó, que nos buscó cuando estábamos perdidos por nuestros pecados, que murió por nosotros y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Y Él volverá para llevar a su pueblo a disfrutar para siempre de su presencia gloriosa. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Señor, gracias Padre Celestial en esta mañana por tu palabra. Gracias Señor por tu inmenso poder, tu amor, justicia y misericordia, a través de los cuales, Señor, tú te fijaste en nosotros, insignificantes, sucios, consumidos por nuestros pecados y faltas, Señor. No merecíamos tu salvación, no merecíamos el sacrificio de Cristo en la cruz. Sin embargo, en tu infinito amor y misericordia, tú tomaste la iniciativa y tú enviaste a Jesús para el perdón de nuestros pecados. Señor, ayúdanos a nosotros como creyentes a comprender mejor este amor, a poder adorarte, a poder glorificarte con cada una de las cosas que hacemos, desde las más sencillas tareas de nuestro día a día hasta nuestros proyectos. Todo debe estar enfocado para ti. Y enséñanos, Señor, a reconocer que lo que podamos lograr no viene únicamente de nuestras capacidades, sino también de las cosas que tú nos das. Porque hasta la inteligencia, el conocimiento o las cosas que podemos aprender, tú nos das, tú nos diste, Señor. Gracias, Padre, por todo eso. Danos la fortaleza para seguir viviendo en este mundo cada vez más oscuro y caído, para seguir siendo sal y luz del mundo, y darnos el valor para enfrentarnos a las corrientes de este sistema y poder, Señor, proclamar tu palabra. Para ti sea la honra y la gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.